En este enigmático lugar se despierta el temor a lo desconocido, el misterio y el asombro ante la expresión de que luego de la muerte estos cuerpos quizá no hayan logrado el descanso eterno. Conozcamos uno de los misterios que tiene la Ciudad de México. En esta ocasión nos adentramos en el interior de un enigmático recinto en donde al parecer el tiempo quedó detenido. Ubicado al sur de la capital mexicana, se erige un exconvento carmelita que posee el encanto y un misterio que logra transportarnos a una época completamente distinta a la nuestra. Los orígenes de este recinto se remontan en el año 1615, cuando la orden carmelita emprendió la construcción de un nuevo edificio para preparar a sus sacerdotes. Solo 2 años después de haber iniciado su construcción, en el año de 1617 comenzó la vida religiosa y educativa en este lugar, el cual fue nombrado Colegio de San Ángelo Mártir, un edificio colonial de extraordinaria belleza y cuya historia se entrelaza con la del barrio actual de San Ángel, antiguo pueblo donde hace más de 400 años se instaló la Orden de los Carmelitas Descalzos y que dio nombre a todo el barrio de San Ángel. Pero, ¿quiénes fueron los Carmelitas Descalzos? Los carmelitas son un grupo o congregación religiosa que surge en Palestina, Asia, aproximadamente en el siglo XII después de Cristo. Adoptaron su nombre del sitio donde se reunían, el Monte Carmelo, que en hebreo significa jardín. En aquel lugar, ellos siguieron las enseñanzas del profeta Elías, narradas en el Antiguo Testamento, y rindieron culto a María, la Madre de Cristo. Mira eso, parte de la cripta. Bajando por una escalera estrecha, llegas a una capilla mortuoria que, cuando la casa estaba habitada por los carmelitas, usaban para poner las criptas donde enterraban a los frailes del colegio. Después, extraían sus huesos y los llevaban al osario, que también era el lugar donde celebraban misas de cuerpo presente y ritos fúnebres. Se puede decir que el Museo del Carmen es un lugar donde la muerte siempre ha sido protagonista, y eso se torna evidente cuando llegas a la parte más profunda de la capilla y de pronto estás entre muertos, 12 momias en 12 féretros. Las momias de San Ángel se descubrieron hace relativamente poco, en tiempos de la Revolución, cuando los soldados entraron en busca de tesoros perdidos u olvidados de los carmelitas. Entonces, encontraron estos cadáveres momificados, anónimos, que seguramente pertenecieron a pobladores cercanos que enterraron ahí durante el periodo del abandono del edificio. Aún visten atuendos de plebeyos del virreinato y tienen gestos terribles en el rostro, seguramente por la posición de sus cuerpos y la forma en la que el tiempo y las condiciones del espacio decidieron mantenerlos. Las condiciones de la cripta junto al ambiente del lugar ayudaron para que los cuerpos presentaran un proceso de calcificación o deshidratación, motivo por el cual las momias están muy bien conservadas de forma totalmente natural. Uno nunca se imagina que en un punto de la Ciudad de México estemos viendo momias auténticas, y además la conservación de los cuerpos totalmente fascinante. Exacto, o sea, lo increíble es cómo lucen, no están en lo absoluto descompuestos. Sabemos que pues en la ciudad hay muchas joyas ocultas, pero de verdad ver momias ya no es algo como que muy común. Entonces, la verdad fue muy impactante e impresionante el ver pues momias, pues sí, en este proceso que se le llama descalcificación, de verdad muy increíble. Totalmente recomendable. 10 de 10. No fue sino hasta 1929 cuando el lugar se convirtió en el Museo de El Carmen y que hasta día de hoy lo podemos visitar. Por cierto, este pequeño Michi forma parte del escuadrón antiplagas del lugar. Ellos son tratados con mucho cariño por parte del personal, quienes los alimentan y los cuidan todos los días. El museo exhibe alrededor de 300 piezas, entre las que destacan pinturas de arte religioso de grandes artífices novohispanos, cuadros, esculturas y mobiliario original del colegio que dan cuenta de la historia y vida cotidiana de los carmelitas descalzos. ¿Cómo la gente hace años era tan chaparrita? Tan bajita. Mira, tan bajita, mira el tamaño de la puerta. Y eso que yo estoy chaparro. Ahora sí que eso que yo estoy pues, normalón, pero... Y además tiene exposiciones temporales que cambian cada 4 meses aproximadamente. Pues bueno, amigos de Cultura Blogs, aquí despedimos este blog en el Convento del Carmen, donde vimos cosas muy interesantes, cosas de la época del virreinato, entre el siglo XVII y XVIII o incluso más o menos, y claro, las icónicas momias, las cuales de verdad les invitamos, les rogamos, vengan, porque es parte de la historia de nuestro país y vale mucho la pena ver esto que aún se encuentra en esta hermosa ciudad, en este hermoso país. Así que bueno,
Espero que les haya gustado este recorrido. Dale like si te gustó, compártelo con tus amigos. Escríbenos por favor qué otros lugares te gustaría que visitáramos. Así como también recuerda recomendar este video para que más personas puedan ver lo que les estamos mostrando. Esto es Saúl y Aid y nosotros somos Cultura Vlogs.